Entonces, jóvenes, vamos a comenzar entonces con lo que vendría a ser el desarrollo del tema. Y en esta oportunidad, como les iba comentando, vamos a estudiar lo que vendría a ser la conexión de resistores. Así que iniciamos con la grabación. Así que decimos de aquí. Muy bien, vamos a ver entonces, seguimos todavía con el tema de electrodinámica y vamos a seguir ahora revisando lo que vendría a ser el análisis de los circuitos eléctricos. Ahora empecemos con lo que vendría a ser la conexión de resistores. Pero antes de empezar a ver lo que vendría a ser la conexión de resistores, es necesario, jóvenes, de tener una idea de lo que vendría a ser este concepto previo, que es el resistor equivalente. ¿Qué es lo que entendemos cuando en un problema nos dice determinar el resistor equivalente? ¿Qué cosa vendría a ser el resistor equivalente? Bueno, jóvenes, cuando se hace el análisis de un circuito eléctrico, muchas veces para poder simplificar el análisis de estos circuitos, se busca lo que llamaríamos un sistema equivalente. Un sistema equivalente. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando hablamos de resistor equivalente? La idea del resistor equivalente es que este resistor sea capaz de reemplazar a un conjunto de resistores de tal manera de que este resistor sea capaz de consumir la misma potencia eléctrica que el sistema. Así que podemos plantear aquí la siguiente idea. Cuando hablamos de resistor equivalente, entonces nos referimos a aquel resistor donde este es capaz de suplantar, este es capaz de reemplazar. Es aquel resistor entonces que reemplaza a un conjunto de resistores, pero como dice aquí, con una determinada resistencia eléctrica, y con esta resistencia eléctrica es capaz de consumir la misma potencia que el conjunto de resistores iniciales. Por ejemplo, planteemos aquí una situación. A ver, decimos por aquí. Imaginemos que tuviéramos aquí un circuito eléctrico conformado por una batería. Ahí está, por una batería. Y tenemos por aquí un resistor, tenemos otro resistor, y así podría estar conectado de diferente manera, ¿no? Y así, tal vez por aquí, así, podría estar conectado tal vez así, de esta manera. Ahí está, y cada uno con su propia resistencia eléctrica. Entonces, muchas veces lo que se busca para simplificar el análisis es tomar ese conjunto de resistores, y reemplazarlo por uno solo. Ese uno solo, de modo que sea capaz de consumir la misma potencia que este sistema de resistores. Entonces vamos a formar lo que llamaríamos un circuito equivalente. Entonces por este lado tendríamos aquí, mantenemos la misma fuente y lo que vamos a hacer es reemplazarlo por uno solo. Y ese sería el resistor equivalente. Entonces la idea del resistor equivalente es buscar aquel resistor cuya resistencia eléctrica sea capaz de reemplazar a un conjunto de resistores, pero con la finalidad de que sea capaz de consumir la misma potencia. Por ejemplo, si todo esto consume la misma potencia, perdón, si todo esto consume una potencia P, entonces el resistor equivalente también consumirá una potencia P. Ahí está. De esa manera entonces estaríamos definiendo lo que vendría a ser el resistor equivalente. Pero ahora viene la pregunta, profe, ¿y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica del resistor equivalente? Bueno, eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. Así que comencemos. Bien, entonces, jóvenes, como les estaba comentando, en esta oportunidad vamos a comenzar por aprender a evaluar la resistencia eléctrica de este resistor equivalente. Así que veamos a continuación. Conexión de resistores. Entonces, como les había planteado, cuando nosotros analizamos un circuito eléctrico, en realidad, en forma general, los resistores no vas a encontrar en una sola unidad en un circuito. En realidad vas a encontrar una gran variedad de resistores, y cada uno con su propia resistencia eléctrica y diferentes tipos de conexiones con otros resistores o algún otro elemento. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están conectados de la manera en la cual están conectados? Obedece, jóvenes, a que en cada tipo de conexión va a verificar una determinada propiedad, y en nuestro caso vamos a revisar dos tipos de conexión en particular, lo que vendría a ser la conexión en serie y la conexión en paralelo. Así que empecemos por este lado, lo que vendría a ser la conexión en serie.
¿A qué se refiere cuando dos o más resistores están conectados en serie? ¿Qué significa o qué característica tiene la conexión en serie? Cuando se tiene dos o más resistores conectados en serie, se dice de que todos estos resistores tienen la misma intensidad de corriente eléctrica sin importar el valor de la resistencia eléctrica que tengan los resistores. Me explico. Un resistor podría tener 2 ohm, el otro resistor 4 ohm, pero sin importar cuánto sea la resistencia eléctrica, sobre los dos resistores van a pasar la misma intensidad de corriente eléctrica. Bien, entonces como le estaba comentando, en el caso de la conexión en serie, independientemente del valor que tenga la resistencia eléctrica, sobre todo los resistores van a dar la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? Por ejemplo, un arreglo en serie podría ser de la siguiente manera. Ahí está. Ahora la pregunta es, profe, ¿usted por qué dice de que esto está conectado en serie? ¿Por qué? Porque sucede de que la intensidad de corriente eléctrica que está pasando en uno de los resistores, por ejemplo por aquí, es la misma intensidad de corriente eléctrica que está pasando en el segundo resistor. Y así sucesivamente para el siguiente resistor. Como sobre todos están pasando la misma intensidad de corriente eléctrica, ahí está, están pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Ahí está. Como en todos está pasando la misma intensidad de corriente eléctrica, entonces decimos de que ellos están conectados en serie. Ahora, la pregunta es, profe, ¿y podríamos reemplazar estos tres resistores por uno solo, es decir, buscar el resistor equivalente? Sí. Vamos a buscar entonces un resistor que sea capaz de reemplazar a estos tres resistores conectados en serie. Ahí está. Ahí tendríamos entonces al resistor equivalente, cuya resistencia eléctrica también es llamado resistencia eléctrica equivalente. Entonces, como se trata de un equivalente, entonces también debería estar pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Así que la intensidad de corriente eléctrica sería el I. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se va a cumplir aquí? Recordemos que cada uno de ellos está sometido a una determinada diferencia de potencial. Por ejemplo, por aquí tendríamos más menos diferencia de potencial 1. Aquí tendríamos más menos diferencia de potencial 2. Y aquí tendríamos más menos diferencia de potencial 3. Y la pregunta es, ¿podría reemplazarlo por un único? Claro, ese único sería la diferencia de potencial del equivalente. Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir con respecto a la diferencia de potencial? Lo que se va a cumplir es que la diferencia de potencial equivalente vendría a ser igual a la suma de las diferencias potenciales de cada uno de los resistores que están conectados en serie. Profe, ¿siempre la suma? Sí, siempre vendría a ser la suma, siempre y cuando estemos hablando de una conexión en serie. Siempre la suma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tendríamos la primera característica con respecto a una conexión en serie. Recuerden de que al final de todo, la diferencia potencial en el resistor equivalente vendría a ser igual a la suma de las diferencias potenciales de los resistores que componen ese arreglo en serie. ¿Qué más se puede cumplir aquí? Lo que también se puede cumplir aquí es con respecto a determinar cuánto vale la resistencia eléctrica en este resistor equivalente. ¿Y cómo se determina? Muy sencillo. Dice que la resistencia eléctrica del resistor equivalente simplemente vendría a ser la suma de las resistencias eléctricas de los resistores que componen ese arreglo en serie. Ahí está. Entonces, de esta manera vamos a determinar cuánto vendría a ser la resistencia eléctrica. Pongamos un ejemplo. A ver, imaginemos aquí que tuviéramos un resistor, dos resistores conectados en serie. Ahí está, dos resistores conectados en serie, uno de 2 ohm y el otro de 3 ohm. La pregunta es, ¿podría reemplazarlo por uno solo de modo que forme un circuito equivalente? Claro, esa sería la resistencia eléctrica del resistor equivalente. Sería 2 más 3, recuerda que en la conexión en serie es simplemente la suma, y esto vendría a ser 5 ohm. La pregunta es, profe, si hubiese sido 3, mira, ¿ves? Si hubiese sido 3, la idea sería la misma.
A ver, por ejemplo aquí 2 ohm, 3 ohm, digamos 5 ohm. Entonces la pregunta es, ¿se podrá determinar la resistencia eléctrica del resistor equivalente? Claro, también sigue siendo la suma. Entonces sería 2 más 3 más 5. ¿Cuánto saldría todo esto? 10 y la unidad es ohm. Pero mira también lo que podría suceder. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tomamos este punto del cable y lo doblo? De modo que lo tendríamos de esta manera. La pregunta es, si el cable es doblado, ¿se alterará el circuito eléctrico? ¿Se alterará el circuito eléctrico si el cable es doblado? No. Seguirá siendo el mismo circuito eléctrico que el caso anterior. Por lo tanto, la resistencia equivalente seguirá siendo la suma. Por lo tanto, esto sería 2 más 3 más 5. ¿Cuánto saldría todo esto? Sería 10 ohm. ¿Qué pasaría si adicionalmente lo doblo por aquí? ¿Qué pasaría si adicionalmente lo doblo por acá? Por ejemplo, por aquí, por acá y por aquí. Ahí está, lo hemos mantenido. Y por este lado lo hemos doblado. Ahí está, 5 ohm. La pregunta es, ¿se habrá alterado el circuito? No. Si ustedes doblan el cable, ustedes seguirán teniendo el mismo circuito. Ustedes pueden seguir corroborando de que la intensidad de corriente eléctrica que ingresa en uno es lo mismo que sale en el otro y es la misma intensidad de corriente eléctrica para el siguiente y para el siguiente. Para todos es la misma intensidad de corriente eléctrica. Y recuerden lo que habíamos mencionado, que en una conexión en serie todos tienen la misma intensidad de corriente eléctrica. Así que como sigue siendo una conexión en serie, podemos determinar el equivalente como la suma. Entonces sigue siendo 2 más 3 más 5. ¿Cuánto saldría todo esto? Sigue siendo 10 ohm. Entonces, de esta manera vamos a determinar lo que vendría a ser la resistencia eléctrica equivalente para el caso de un arreglo en serie. Muy jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser, las características de una conexión en serie. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Mm? Todo entendible. Muy bien. Correcto, excelente. Muy bien, seguimos avanzando entonces, jóvenes, seguimos avanzando. Muy bien, pero esto corresponde a ser una conexión de resistores en serie. Pero recuerda que también vamos a revisar la conexión en paralelo. Y es ahí donde viene la siguiente pregunta. En una conexión en paralelo, ¿qué características tiene? Es decir, ¿qué características tiene la conexión en paralelo? En la conexión en serie habíamos dicho de que todos deben pasar la misma intensidad de corriente eléctrica. En el caso de la conexión en paralelo, no ocurre eso. En el caso de la conexión en paralelo decimos de que lo que deben tener en común vendría a ser la diferencia de potencial eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico. Para esto, jóvenes, para esto yo necesito que ustedes recuerden una observación muy pero muy importante aquí. ¿Sí? A ver, esto viene de este lado. Una observación. Observación que lo necesito que lo tengan siempre presente. A ver, observación. Muy bien. Recuerden que cuando ustedes conectan un cable a una batería, el cable va a llevar un determinado potencial eléctrico. Por ejemplo, aquí tienes más, aquí tienes menos. Esto significa mayor potencial eléctrico. Y aquí tendríamos menor potencial eléctrico. Llegase aquí potencial de A y este sería potencial de B. ¿Y qué es lo que necesitamos tener presente siempre? Que si por este lado es potencial de A, aquí también será potencial de A, aquí también será potencial de A, aquí también será potencial de A, potencial de A, y así sucesivamente. Aquí le podríamos llamar tal vez potencial de B, aquí también sería potencial de B,
Aquí también sería potencial de B, potencial de B, potencial de B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que todo alambre conductor, el alambre conductor, se comporta como una línea equipotencial. Línea equipotencial. ¿Qué significa esto? Significa que tiene el mismo potencial eléctrico. Tiene el mismo potencial eléctrico. Por ejemplo, digas aquí tiene 10 volts y aquí digamos que tienes 4 volts. Ya, si él es 10 volts, a lo largo de toda esta línea del conductor contiene también 10 volts. Por eso se le llama equipotencial. Significa igual potencial eléctrico. Lo mismo sucede en el otro cable. Aquí también tienes 4 volts. Entonces todo este cable estaría soportando 4 volts. ¿Sí? A esto nos referimos entonces que todo conductor se comporta como una línea equipotencial, es decir, igual potencial eléctrico, ¿sí? Aquí lo vamos a anotar. Tiene igual potencial eléctrico. ¿Sí? Ya, esto es importante que lo tengan presente porque es lo que me voy a apoyar para poder establecer si una conexión es en paralelo o no. Así que ahí está. Así que jóvenes, vamos a plantear aquí. Entonces, dice que la conexión en paralelo, dice que los resistores deben estar sometidos a la misma diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, te puedo decir que este arreglo corresponde ser un arreglo en paralelo. A ver, te pregunto, profe, ¿por qué dice usted que es un arreglo en paralelo? Porque ocurre lo siguiente. Mira, ve, recuerda lo que hace un momento te dije. Un conductor se comporta como una línea equipotencial. Llámese aquí potencial EA. Aquí también tienes potencial EA. Potencial EA. Potencial EA. Potencial EA. Potencial EA. Potencial EA. Mira que R1, R2 y R3 tiene por un extremo el potencial EA. ¿Sí? Ya. Ahora ¿qué sucede en el otro extremo? Tenemos aquí lo que vendría a ser potencial de B. Vamos a llamarle potencial de B. Y como hace un momento habíamos mencionado, todo conductor se comporta como una línea equipotencial. Así que por aquí tendríamos potencial de B, potencial de B, potencial de B. Ah, profe, mire, ve, todos los resistores tienen los mismos potenciales eléctricos en sus extremos. Es decir, por un extremo todos tienen el potencial de B y en el otro extremo tienen el mismo potencial de A. Ya. ¿Y qué es lo que ocurriría con eso? Significaría que tienen la misma diferencia de potencial. Los tres resistores tienen la misma diferencia de potencial, que sería potencial de A menos potencial de B. Los tres resistores tienen la misma diferencia de potencial. Entonces podríamos representarlo tal vez de esta manera. Por un lado tendríamos entonces lo que es el potencial de B y por el otro extremo tendríamos lo que es el potencial de A. Ahí está, potencial de A. Ya. Muy jóvenes, entonces los tres resistores tienen la misma diferencia de potencial. Como tienen la misma diferencia de potencial, entonces podemos decir que los tres resistores están conectados en paralelo. ¿Podemos reemplazarlo por un equivalente? Sí. Ahí tendríamos el equivalente. Donde el equivalente tiene que estar expuesto a la misma diferencia de potencial, a los mismos potenciales eléctricos en sus extremos.
Entonces tendríamos aquí potencial de A y en su otro extremo sería potencial de B. Muy bien, potencial de B. Y tendría por lo tanto, ahí está, ese potencial de A y por este otro sería potencial de B. Así que tienen la misma diferencia de potencial, que sería potencial de A menos potencial de B. Muy bien. Entonces, ¿qué características va a verificar aquí en una conexión en paralelo? Bueno, ya hemos dicho de que todo tiene la misma diferencia de potencial. Ahí está. Como pueden apreciar aquí, aquí también se tiene la misma diferencia de potencial. La misma diferencia de potencial, que sería potencial de A menos potencial de B. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir primero con respecto a la intensidad de corriente en el equivalente, vendría a ser igual a la suma de las intensidades de corriente de cada uno de los resistores. Ojo, la intensidad de corriente eléctrica que pasa en el equivalente vendría a ser igual a la suma de las intensidades de corriente eléctrica de cada uno de los resistores. Se suman las intensidades de corriente. Y la pregunta es, ¿en el equivalente habrá alguna forma de calcular esa resistencia eléctrica? Sí, y esto sería con la suma de las inversas. La inversa de la resistencia eléctrica equivalente vendría a ser igual a la suma de las inversas de los resistores que están conectados en paralelo. A ver, para tener mayor claridad a esto, podríamos plantear aquí lo siguiente. A ver, imaginemos aquí que tuviéramos dos resistores, ahí está, conectados de esta manera. Uno y aquí dos. Ya, aquí tendríamos entonces 6 ohm y 3 ohm. Como podrán apreciar aquí, ellos están conectados en paralelo. Entonces, ¿cómo se obtiene el equivalente? Con la suma de inversas. 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Podemos superar en alfa, sería 6 más 3, 6 por 3. Sacamos la inversa, no se olviden que al final tiene que sacarle la inversa. No te olvides que al final tiene que sacarle la inversa. Entonces tendríamos aquí que la resistencia eléctrica equivalente sería 6 por 3 sería 18 y 6 más 3 sería 9. Así que 2 ohm. Puedo reemplazar estos dos resistores por uno solo, estos dos resistores que están conectados en paralelo por uno solo, por su equivalente que vendría a ser el 2 ohm. Así que con este 2 ohm podríamos hacer que los dos resistores consuman la misma potencia. Muy bien. Ahora, tal vez usted se pregunte, profe, pero usted hizo de 2, ¿por qué no hace de 3? Bueno, si es de 3 es lo mismo. Solamente habría que agregar otro elemento más. A ver, agregamos este otro elemento. Agregamos, por ejemplo, 6 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Y como están conectados en paralelo, sería la suma de inversas. 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1 sobre 2. A ver, aquí podríamos operar en aspa, o si deseas puedes buscar factor común, ¿no? Un denominador común. Ya ustedes son unos tigres sumando, restando fracciones. Acá sería por 1 por 1. Acá sería por 2 por 2. Aquí sería 3 por 3. Bien, entonces ahora sí tendría fracciones homogéneas. Tendríamos aquí 1 por 1 sería 1, más 1 por 2 sería 2, más 1 por 3 sería 3. Y aquí tendríamos 6. Ahí está, 1 más 2 más 3. ¿Y cuánto sería 1 más 2 más 3? 1 más 2 más 3 sería 6. 6 entre 6 sería 1. Sacamos la inversa. ¿Y cuánto sería la resistencia eléctrica del reactor equivalente? Sería 1 ohm. Ahí está. Esta sería entonces la resistencia eléctrica que es capaz de reemplazar a estos tres resistores en paralelo. ¿Sí? Y ojo, consume la misma potencia. Bueno, entonces con ello ya tendríamos entonces lo que vendría a ser
Con ello entonces ya tendríamos lo que vendría a ser la conexión en paralelo. Unas observaciones, jóvenes, unas observaciones por el cual nos podemos apoyar. Por ejemplo, dice, para el caso de dos resistores iguales, perdón, no iguales, no iguales. Muy bien. Ya, muy bien. Es para el caso de dos resistores. No me había percatado. Muy bien. ¿Qué es lo que se cumple en el caso de dos resistores? Solo y únicamente válido para el caso de dos resistores. En el caso de que fueran dos resistores, la resistencia eléctrica equivalente se puede calcular como el producto sobre la suma de los resistores de la resistencia eléctrica. R sub 1 por R sub 2 entre R sub 1 más R sub 2. Entonces tendríamos aquí un ejemplito. A ver, un ejemplito. A ver, podría plantearse entonces lo siguiente. Podría ser... Ahí está. Ahí está. Podría ser 12 y 4. Ahí está, 12 y 4. Entonces, ustedes si desean pueden aplicar lo que vendría a ser el equivalente para el caso de conexión en paralelo. 1 sobre 4 más 1 sobre 12. Le sacamos la inversa y esto saldría 3. Sí, 3 ohm. En el momento de operar esto. Pero no es la única manera que también podríamos aplicarlo. Y esto sería de la siguiente forma. La resistencia eléctrica equivalente se calcula como producto, es decir, 12 por 4, sobre la suma que sería 12 más 4. 12 por 4 sería 48 y 12 más 4 sería 16. 48 entre 16 sería 3 ohm. Entonces, como pueden apreciar, sale lo mismo. Sale lo mismo. O bien puedes aplicar la suma de inversas o bien puedes aplicar producto sobre suma. Al final de todo vas a llegar al mismo resultado. Ahí está. Muy bien. Ahora, veamos este otro caso. ¿Qué pasaría si todos fueran iguales en valor? Los resistores fueran iguales en paralelo. Si todos fueran iguales, entonces podríamos calcularlo como simplemente la resistencia eléctrica entre el número de resistores, R sobre N. Profe, ¿a qué se refiere con eso? A ver, dice aquí lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que tienes 12 resistores conectados, perdón, 3 resistores conectados en paralelo, pero tiene la peculiaridad de que los tres son iguales. Ya. Cuando eso sucede, ustedes pueden hacer de que esos tres resistores se puedan reemplazar por uno solo. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, si son todos iguales, ahí está, si son todos iguales, simplemente tomas el valor de la resistencia y lo divides con el número de resistores. Es decir, hay 3 resistores. ¿Sí? Recuerda entonces que aquí tenemos número de resistores. Ahí está, tenemos aquí el número de resistores. ¿Cuántos resistores hay? Hay 3. Entonces la resistencia eléctrica equivalente simplemente quedaría como 2 entre 3. ¿Y cuánto vendría a ser entonces la resistencia eléctrica equivalente? Sería 4 ohm. Y esa sería la solución. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser, las características de una conexión en serie y las características de una conexión en paralelo. Bien, entonces ahí lo tendríamos. Vamos a pasar ahora, jóvenes, a plantear aquí una serie de propiedades con respecto a cada tipo de conexión. Una conexión en serie y la otra es conexión en paralelo.
Y son propiedades que me apoyo bastante para poder resolver problemas que involucran lo que son circuitos eléctricos. Y veamos primero para lo que vendría a ser una conexión en serie. Recuerda que en una conexión en serie todos tienen la misma intensidad de corriente eléctrica. Y si todos tienen la misma intensidad de corriente eléctrica, entonces podemos decir que la diferencia de potencial va a ser directamente proporcional a la resistencia. Profe, ¿a qué se refiere con eso? A ver, pongamos aquí un ejemplo. Imaginemos que por aquí tuviéramos un resistor. Acá tenemos otro resistor y acá tenemos otro resistor. ¿Sí? Llámese por ejemplo R1 igual a 2 ohm, R2 es igual a 6 o ponle 4 ohm y R3 sería digamos 8 ohm. Entonces, si nosotros llegamos a saber de que la diferencia de potencial, por ejemplo, es, aquí vamos a ponerle, vamos a ponerle, por ejemplo, 6 volts. Ya, entonces ustedes pueden conocer cuánto sería la diferencia de potencial 1 y la diferencia de potencial 2. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería la diferencia de potencial de cada uno de ellos? Bueno, justamente es aquí donde te vas a apoyar de la relación de proporcionalidad. Pues ocurre lo siguiente, que al duplicar la resistencia, entonces también quedará duplicado la diferencia de potencial. Así que ¿cuánto sería V sub 1? Duplícalo. El 6 duplícalo. Sería entonces 12. Por lo tanto, V sub 1 vendría a ser igual a 12 volts. 12 volts. Ahora, para el siguiente, ¿cuánto sería entonces la diferencia potencial en el siguiente caso? A ver, 2 ohm, 8 ohm, estamos hablando de... Ahí está, entonces esto sería por 4. Entonces sería por 4. Entonces la diferencia potencial también en el segundo caso sería por 4. Por 4. ¿Sí? Entonces, si lo vendría a ser por 4, entonces ¿cuánto sería la diferencia potencial en el tercer resistor? Como es directamente proporcional, decir por 4, entonces ahí está, por 4. 6 por 4 sería 24 volts. Esa sería entonces la diferencia potencial que se tiene en cada uno de los resistores. Muy bien, efectivamente, Mary, efectivamente, vendría a ser 12 y 24 para cada uno. Eso es lo que se va a cumplir en una conexión en serie, ¿sí? Recuerda esta propiedad. La diferencia de potencial es directamente proporcional a la resistencia eléctrica. Ahora, y la pregunta es, profe, ¿no habrá una propiedad también para la conexión en paralelo? Sí, sí hay una propiedad para la conexión en paralelo. ¿Qué es lo que sucede en una conexión en paralelo? Recuerda de que la diferencia potencial para todos debe ser iguales. Esto significaría que la intensidad de corriente eléctrica debe ser inversamente proporcional a la resistencia. Profe, ¿cómo es eso? A ver, vamos a ver aquí un ejemplito. Con ejemplitos se puede entender mejor, ¿verdad? Imaginemos por aquí que tuviéramos... Ahí está. Y aquí. Bueno, si desea puedes agregar uno más. Muy bien, entonces, hagamos de cuenta de que aquí la resistencia eléctrica vendría a ser igual, a ver, R1 igual a 12 ohm. R2 digamos que sea 6 ohm. Y además digamos que R3 digamos que es 2 ohm. Entonces ocurre lo siguiente. Imaginemos aquí de que la corriente venga, la intensidad de corriente eléctrica venga por este lado y al final tendría que subdividirse en estos tres resistores. Una parte sería para 1.2, 6 y 3.
Muy bien. Entonces, viene aquí la pregunta. ¿Cómo es esto que la intensidad de corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia? Bueno, sugerencia. Plantea que el mayor de todos, es decir, 12, 6, 2, el mayor es 12. Muy bien, el mayor es 12. El mayor sería I. Ahora, ¿qué es lo que sucede por este lado? Como están conectados en paralelo, mira lo que estamos teniendo aquí. Ahí está. Vemos de que la resistencia eléctrica se ha reducido a la mitad. Ahí está, se ha reducido a la mitad. ¿Sí? A la mitad, perdón. ¿Sí? Muy bien, entre 2. Y lo mismo sucedería para el siguiente. Para el siguiente. Bien, en este caso puedo decir de que de lo que es 12 pasó a ser 2. Entonces, podemos decir que la resistencia eléctrica ha sido entre 6. Entre 6. Aquí también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entre 2. Ahí está, entre 2 y entre 6. ¿Y qué es lo que ocurre con ello? Sucede que en el mismo orden donde ha aumentado o ha disminuido, de manera inversa estaría variando lo que tendría que ser. De manera inversa estaría variando lo que tendría que ser la intensidad de corriente eléctrica, ya que es inversamente proporcional a la resistencia. Por ejemplo, si la resistencia se divide a la mitad, la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser el doble. Si, por ejemplo, de 12 a 2 estamos diciendo que la resistencia eléctrica se ha reducido a la mitad, entonces la intensidad de corriente eléctrica debió haber sido 6 veces. 6 veces sí. Y bueno, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica sobre cada resistor. Como notarán, de manera inversa aparece lo que es la intensidad de corriente frente a la resistencia eléctrica. Menor resistencia eléctrica, entonces sería mayor intensidad de corriente eléctrica. ¿Listo, jóvenes? Listo. Vamos a pasar entonces, jóvenes, a lo que vendría a ser la etapa de problemas. Vamos a entrar entonces, jóvenes, a esta siguiente etapa que sería el momento de practicar. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con el momento de practicar, así que pasamos con lo que vendría a ser el primer problema. Dice, se muestra un sistema de resistores que forman parte de un circuito eléctrico. Determinen la resistencia eléctrica de resistor equivalente respecto de A y B. A ver, jóvenes, ¿qué arreglo tendríamos aquí? ¿Qué tipo de arreglo tenemos acá? Bueno, si ustedes se fijan atentamente, podemos notar que la intensidad de corriente eléctrica que ingresa en uno vendría a ser la misma intensidad de corriente eléctrica que ingresa en el siguiente. Y es la misma intensidad de corriente eléctrica que está pasando en todos. Dígame, ¿en qué tipo de arreglo se dice de que para todos los resistores están pasando la misma intensidad de corriente eléctrica? Este sería una conexión en serie, ¿verdad? Esta es una conexión en serie. Por lo tanto, tenemos aquí que esto se trataría de una conexión en serie. Conexión en serie. Es más, si ustedes desean, pueden escribirlo de esta manera. Simplemente enderezando los cables. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B, aquí tendríamos R1 igual a 10 ohm. Aquí tendríamos a R2 igual a 10 ohm. Muy bien. Entonces los tres están conectados en serie. Así que, ¿cómo se obtiene la resistencia eléctrica equivalente? La resistencia eléctrica equivalente simplemente vendría a ser la suma. Entonces esto sería 10 más 10 más 10. ¿Cuánto vendría a ser la suma?
30 ohm. Así que la clave vendría a ser la A. Bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la resistencia eléctrica equivalente de este primer resistor. Muy bien. Bien, pasemos entonces al siguiente problema. Dice por este lado, se muestra un sistema de resistores que forman parte de un circuito eléctrico. Determinen la resistencia eléctrica del resistor equivalente respecto de A y de B. Bien, entonces jóvenes, empecemos por analizar por este lado. Miren por aquí. Todo esto corresponde a ser un cable. Ahí está, todo esto corresponde a ser un cable, así que se tiene el mismo potencial eléctrico. Esto solamente corresponde a ser el cable A, que tiene un potencial eléctrico. Y esto corresponde a ser el cable B. Ahí está. Entonces, chequen jóvenes, miren cuáles son los extremos tanto de tanto de 3 como de 6. Tienes por un lado el potencial dado por el color amarillo y el potencial dado por el otro extremo, el potencial dado por el color celeste. Jóvenes tienen la misma diferencia de potencial, por lo tanto esto sería una conexión en paralelo. Todo porque están expuestos al mismo potencial eléctrico. Muy bien, entonces esto correspondería a ser una conexión en paralelo. Entonces vamos a anotarlo por aquí. Esto es paralelo. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se obtiene el equivalente para dos resistores que están conectados en paralelo? Aquí justamente le vamos a recordar. Ahí está. Para dos resistores conectados en paralelo, el equivalente se obtiene como producto sobre suma. Producto. Ahí está, producto sobre suma. Así que vamos al problema. Así que sería producto sobre suma. El equivalente sería producto que vale 3 por 6 o 6 por 3. O lo que sería, ¿no? Producto sobre suma. 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3 sería 18 y 6 más 3 sería 9. 18 entre 9 sería 2. Entonces podemos seguir avanzando y reemplazar, y reduciendo. Muy bien, entonces por aquí tendríamos, ellos dos han sido reemplazados por uno solo y se reemplaza por este 2 ohm. A ver, tal vez te pregunto, profe, el color amarillo, rojo y celeste que trazó, aquí está. Aquí tendríamos el color celeste, que justamente sostiene el punto B. Tenemos aquí lo que vendría a ser, ahí está, lo que estaba arriba, justamente está en la parte central. Y además por aquí tendríamos lo que vendría a ser el potencial de A. Ahí está con los potenciales. Así que aquí tendríamos potencial A y este sería potencial B. Muy bien, pero ahora falta reducir estos dos. La pregunta es qué tipo de conexión se tiene en estos dos. Esta es una conexión de tipo serie. Serie. Sí, esta es una conexión de serie, ya que para ambos está pasando la misma intensidad de corriente eléctrica. Por lo tanto, el equivalente, ¿cómo se obtendría? El equivalente se obtendría de la siguiente manera. Recuerda que aquí está el extremo de A, aquí está el extremo de B, y ahí tendríamos la resistencia eléctrica equivalente. ¿Y cuánto vendría a ser la resistencia eléctrica del resistor equivalente? Sería 8 más 2. Así que la resistencia eléctrica del resistor equivalente sería solamente la suma, y la suma vendría a ser 10 ohm. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la resistencia eléctrica del resistor equivalente. Ahí está. Entonces, ahí tienes a A. Acá tienes a A. Acá tienes a B.
Y está. Pero el cable de color amarillo, cuando el potencial de amarillo, no, en realidad ya queda reducido cuando se hace la asociación con serie. Se retira. Muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces lo que tendría que ser la conexión. Eh, esta conexión, esta asociación de resistores. Muy bien. Bien, excelente, jóvenes, excelente. Ahí tendríamos entonces lo que tendría que ser la resistencia eléctrica equivalente. Vamos a pasar al siguiente problema, problema número 3. El problema número 3 nos dice: se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Determine la resistencia eléctrica de un resistor equivalente respecto de X y Y. Aquí también hay que trabajarlo con mucho cuidado y hay que identificar si directamente hay una conexión en serie o paralela. Ya. Muy bien. Entonces, empecemos por este lado. Para estos jóvenes vamos a seguir la siguiente estrategia. Observen por aquí qué tipo de conexión se tiene por este lado y veamos por este otro lado qué tipo de conexión se tendría aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de conexión corresponde ser eso? ¿Mm? Es una conexión en serie, ¿verdad? Es una conexión en serie. Entonces, por tratarse de una conexión en serie, el equivalente sería la suma. Así que la suma sería ¿cuánto? 3 más 5. Muy bien. Entonces sería 5. Aquí abajo también sería en serie, ya que se trata del mismo arreglo. Así que tendríamos que la resistencia eléctrica equivalente sería la suma, que es 7 más 1. Muy bien, esto vendría a ser igual a 8. Muy bien, entonces podríamos hacer que estos cuatro resistores pueden ser reemplazados por uno solo y sería de 8 ohms cada uno. Muy bien, entonces ¿qué nos quedaría por aquí? Sería 8 ohms, 8 ohms. Y aquí tendríamos los puntos extremos que corresponde ser X y. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos encontrar el equivalente? Bueno, tenemos aquí dos resistores y para la conexión en paralelo, muy bien, conexión en paralelo. Entonces podemos decir que aquí tenemos una conexión en paralelo y por tratarse de una conexión en paralelo, el equivalente bien, sería una conexión en paralelo. ¿Y cómo encontramos el equivalente? Bueno, el equivalente sería entre X y Y. Y el equivalente estaría dado por lo siguiente, ¿sí? La resistencia eléctrica equivalente sería producto, que sería 8 por 8, entre la suma, que sería 8 más 8. 8 por 8 sería 16, 8 más 8 sería, perdón, 8 por 8 es 64, 8 más 8 sería 16. Así que, ¿cuánto sería la resistencia eléctrica equivalente? Sería 4 ohm. Bien, entonces jóvenes, ahí tendríamos entonces lo que tendría que ser la resistencia eléctrica equivalente. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces lo que tendría que ser el cálculo de la resistencia eléctrica equivalente, ¿sí? Muy bien. A ver, jóvenes, me dan un minuto, por favor, un ratito, quisiera tomar agua. Un minuto.
Ya, listo, jóvenes. Ahora sí, más respuesta ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me escuchan? Ariana, ¿me escuchas? Sí. Ok. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya. Muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, continuamos. Continuamos. Vamos a pasar entonces a lo que vendría a ser la resolución del problema. Dice, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si los puntos RS se conectan a una fuente de 24 volts, determine la intensidad de corriente que entrega la fuente. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? El problema nos dice que en el punto R y S vamos a colocar una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje no es otra cosa que una pila. No se deben olvidar de ello, es una pila, es una batería. Ahí está. Entonces vamos a colocar aquí la pila. Eso es lo que nos dice el problema. ¿De cuánto? De 24 volts. Muy bien, entonces aquí entrega un voltaje de 24 volts, que podría denotarlo de esta manera o podría denotarlo de esta otra, que vendría a ser lo mismo. ¿Sí? Lo importante es tener claro que ofrece una diferencia de potencial de 24 volts. Ahora, lo que vamos a hacer es, para poder determinar cuánto es la intensidad de corriente eléctrica que entrega, lo que voy a hacer es reducir a su resistor equivalente, este sistema de resistores. Así que empecemos por este lado. Díganme, jóvenes, ¿qué tipo de conexión se tendría aquí? ¿Qué tipo de conexión se tiene aquí? ¿Mm? Este sería una conexión en serie, ¿verdad? Y como se trata de una conexión en serie, el equivalente sería la suma. Así que esto sería 8 más 11 más 5. 8 más 11 más 5, ¿cuánto saldría? Estaríamos diciendo aquí 24. 24 ohm. Así que vamos a tener aquí entonces el siguiente circuito, ¿sí? Estaría quedando más o menos de la siguiente manera. Tenemos la fuente, tenemos aquí el resistor de 12 ohm y a continuación vamos a colocar el otro resistor de 24 ohm. Ahí está, ese sería. Y bueno, no nos olvidemos que aquí tenemos la diferencia potencial que es de 24 volt. Pero dígame, ¿esto podríamos reducirlo o no podríamos reducirlo? ¿Qué tipo de conexión sería? Este sería una conexión de tipo, este sería una conexión de tipo paralelo, ¿sí? Esta es una conexión de tipo paralelo. ¿Y cómo se obtiene el equivalente? Recuerda, para dos resistores que están conectados en paralelo, a ver, recordemos un poco la teoría. Ahí está. Para dos resistores conectados en paralelo, ahí está. Para dos resistores conectados en paralelo, el equivalente se puede obtener como producto sobre la suma, ¿sí? Producto sobre suma, válido solamente para dos resistores. Así que vamos a aplicarlo al problema. Entonces, el equivalente sería 12 por 24 entre 12 más 24. 12 más 24. Podríamos ir operando aquí 12 por 24. 12 más 24 sería 36. 36. Ya. Muy bien. Entonces, jóvenes, operamos ello. ¿Cuánto sale el equivalente? ¿Cuánto sale ahí el equivalente? ¿Mm? ¿Cuánto saldría aquí el equivalente? El equivalente saldría
A ver, doceava quedaría 3. Tercia quedaría 8. Entonces quedaría 8. ¿Bien? Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces nos queda lo siguiente. Tenemos aquí la diferencia potencial que es 24 volts. Y el equivalente que estaría quedando sería de 12 y 24 estaría quedando lo que es 8. 8 ohm. Muy bien, entonces quedó 8 ohm. Vamos a colocarlo mejor. Muy bien, ahora de aquí vamos, el problema nos pide que determinemos cuánto sería la intensidad de corriente. La intensidad de corriente más menos. La corriente eléctrica sale del más, pasa a lo largo de todo el resistor. Así que ahí tendríamos la intensidad de corriente. ¿Y cómo podríamos obtener esa intensidad de corriente? Para eso nos vamos a apoyar de lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Así que tendríamos aquí la diferencia de potencial es I por R. Diferencia de potencial es 24 volts. Vamos a colocarle con las unidades. La intensidad de corriente eléctrica es lo que nos pide el problema. Y tendríamos aquí 8 ohm. Ese 8 ohm lo mandamos a dividir y esto sería 24 volts entre 8 ohm. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica? Sería 3 y la unidad sería ampere. Ese sería entonces la intensidad de corriente eléctrica que estaría entregando la fuente. Entonces, si volviéramos al circuito inicial, entonces por aquí estaría circulando la intensidad de corriente eléctrica de 3 amperes. ¿Sí? Eso es lo que hemos determinado. Muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Vamos al siguiente problema. Problema número 5. Dice, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si los puntos PQ se conectan a una fuente de 70 volts, determine la intensidad de corriente que entrega la fuente. A ver, nuevamente jóvenes, la idea es reducirlo hasta llegar hasta el resistor equivalente. ¿Sí? Entonces, no te olvides de que entre P y Q ha sido conectado la fuente, una fuente de 70 volts. Ahí está. Esa sería la diferencia de potencial o también llamado voltaje. Bien, entonces vamos a reducir esto para poder aplicar al final la ley de Ohm, tal como hicimos en el problema anterior. Entonces, empecemos por este lado. La idea es ir reduciendo. Dígame, estos dos resistores, ¿cómo están conectados? Esos dos resistores, ¿cómo están conectados? Están conectados en serie, ¿verdad? Están conectados en serie. ¿Y te acuerdas cómo se obtiene el equivalente? El equivalente sería la suma. 10 más 50. ¿Cuánto sería el equivalente? 60 ohm. Muy bien, entonces continuamos, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a reconstruir el circuito. Y tendríamos por este lado lo que tendría que ser el resistor de 30 ohm. Tenemos por aquí 15 ohm. Y estos dos va a ser reemplazado por uno solo que sería de 60 ohm. Ahí está. Entonces anotamos aquí 30 ohm, 60 ohm y aquí tenemos 15 ohm. Y no te olvides que aquí tienes la fuente de 70 volts. Muy bien. Ahora vamos a continuar por este lado. Dígame, ¿qué tipo de conexión se tiene por este lado? ¿Qué tipo de conexión es este lado? Es una conexión en paralelo, efectivamente. Es una conexión ahora en paralelo. Es una conexión en paralelo. Cuando tiene una conexión en paralelo, y para el caso de dos resistores en paralelo, el equivalente se puede obtener como producto sobre la suma. Producto sería, a ver, no lo voy a multiplicar, voy a dejarlo tal como está. Ahora te vas a dar cuenta por qué. 30 más 60 sería 90. Ahora sí te darás cuenta por qué. Porque directamente puede empezar a simplificar. Treintaava vendría a ser 3.
tercia, tercia, 20. Entonces, podemos decir lo siguiente. Seguimos avanzando, seguimos reduciendo. Por aquí tendríamos los 70 volts. Esa sería la diferencia potencial de la fuente. Tenemos por aquí tendríamos 20 ohm. Por aquí tendríamos 15 ohm. Entonces, como podrás observar, ahora nos quedaría solamente estos dos resistores y sabes cómo están conectados ellos dos. ¿Cómo están conectados estos dos resistores? ¿Ah? ¿Cómo están conectados estos dos resistores? Estos dos resistores están conectados en serie, ¿verdad? Uno está a continuación del otro. ¿Y cómo se obtiene el equivalente? Sería la suma. Sería 20 más 15. 20 más 15 sería 35. Así que sería 35 ohm. Entonces podemos decir aquí que nos queda lo siguiente. Nos queda el siguiente circuito. Tienes aquí la fuente, la pila, la batería de 70 volts. Tenemos por aquí el resistor equivalente. ¿Cuánto sería la resistencia eléctrica del equivalente? Sería 20 más 15, sería 35 ohm. Y no te olvides que la corriente eléctrica sale del más para al final retornar al signo menos. Ahí está. Bien, ahí tendríamos entonces la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, ¿qué aplicamos aquí? Aquí lo que podemos aplicar es la ley de Ohm. Aplicamos la ley de Ohm y decimos la diferencia potencial va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La diferencia potencial es 70 volts. La intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. La resistencia es de 35 ohm. Despejamos la intensidad de corriente eléctrica y este sería 70 volts entre 35 ohm. ¿Cuánto sería la intensidad de corriente eléctrica? 2 amperes. Entonces, esa sería la intensidad de corriente eléctrica que al final de todo estaría entregando la fuente. Esa intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes. Ahí está. Solución del problema. La clave vendría a ser la B. Ahí está. Entonces, efectivamente, muy bien, jóvenes. Efectivamente, esa sería entonces la solución al problema. Pasemos al siguiente problema. Dice, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si por el punto A pasa 2 amperes de intensidad de corriente, determine la diferencia de potencial eléctrico en AB. Muy bien. Para saber cuánto es la diferencia de potencial aplicado, es como si aquí hubiese aplicado lo que vendría a ser una fuente de voltaje. Es como si aquí hubiésemos aplicado una diferencia de potencial. Es como si hubiésemos colocado una pila, una batería. Y esto es lo que nos pide, cuánto sería la diferencia de potencial. Para estos jóvenes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a reducir. Por ejemplo, miren por aquí. Este resistor está conectado a un siguiente y único resistor. Esto corresponde a ser un arreglo en serie. Y la conexión en serie, el equivalente sería la suma. 30 más 20 sería igual a 50. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando aquí? Aquí tendría 50 ohm. Y aquí tendría, ¿cuánto era el equivalente? 50 ohm. Aquí lo voy a colocar. Muy bien. Y bueno, ahí se justamente quedó el punto A. Aquí tenemos el punto A. Un poquito más abajo, un poquito más arriba, no altera en nada. Ahí sigue siendo el punto B. Pero recuerda que el problema nos pide que determinemos cuánto sería la diferencia de potencial. Ahí está.
Ahí está la diferencia potencial. Muy bien, seguimos. Me parece que por aquí podríamos continuar reduciendo y mira lo que tenemos por este lado. Este sería un arreglo de tipo paralelo. Ahí está. Este sería un arreglo de tipo paralelo. Ahora, está bien, podríamos hacer productos sobre suma, pero quiero aprovechar esto para poder hacerte recordar la siguiente propiedad. ¿Te acuerdas esta propiedad, esta observación? Dice, si tienes n resistores iguales, tú puedes decir que la resistencia equivalente sería el valor de la resistencia eléctrica entre n. Válido solo para resistores iguales. N resistores iguales, la resistencia eléctrica equivalente sería R sobre N. ¿Sí? R representa la resistencia eléctrica de ese resistor entre el número de resistores. Por ejemplo, aquí. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿verdad? Ahí está. Estos dos resistores son iguales. Entonces puedes aplicar el R sobre N. Sería el R sobre N. ¿Y cuánto sería el R? El R sería los 50 ohm. Entre el N, N se refiere a cuántos resistores son iguales. Solo dos resistores son iguales, por lo tanto sería 50 sobre 2. 25 ohm. Bien, entonces tendríamos por aquí 25 ohm. Entonces nos quedaría por este lado 10 ohm. Nos quedaría por aquí 35 ohm. Y recuerda que todo esto está expuesto a una diferencia potencial que vendría a ser de es lo que nos pide el problema. Muy bien. Y ahora, jóvenes, podríamos reducir estos dos. Me parece que el arreglo corresponde ser en serie. Ahí está, el arreglo corresponde ser en serie. ¿Y cómo se obtiene el equivalente en serie? El equivalente en serie se obtiene simplemente, perdón, es 25, ¿no? 25. 25. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería el equivalente? El equivalente vendría a ser la suma. Entonces sería 10 más 25. Por lo tanto, esto sería 35 ohm. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando todo esto? Esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda, ahí está, la resistencia eléctrica equivalente sería 35 ohm. Y el problema nos dice que entre estos puntos A y B, está pasando la intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Ese es el dato del problema. Ahí está, 2 amperes. Aquí voy a graficar entonces esos 2 amperes. 2 amperes. Y aquí también serían los 2 amperes. Muy bien, entonces el problema nos pide que determinemos cuánto sería la diferencia potencial entre A y B. Entonces para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que vendría a ser la ley de Ohm. Ley de Ohm. Nos dice la diferencia potencial va a ser igual a I por R. La diferencia potencial es lo que nos pide el problema. La intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes y la resistencia es de 35 ohm, que sería el equivalente. Así que, ¿cuánto sería la diferencia potencial? 70 volts. Y ese sería entonces, efectivamente, Camila, era 25, no 35. Me confundí al momento de transcribirlo. Bien, entonces ahí lo tendríamos. Ese sería entonces la diferencia de potencial. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Camila, ¿cómo vamos? Ariana, ¿cómo vamos? ¿Sí? Todo bien. Muy bien, excelente. Muy bien, continuamos. Seguimos entonces, siguiente problema. Dice, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si por el punto A pasa 2 amperes de intensidad de corriente, determine la potencia total consumida por los resistores. A ver,
Quisiera que recordaran, jóvenes, esta teoría. Aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es un resistor equivalente? Dice, es aquel resistor que reemplaza a un conjunto de resistores tal que con su resistencia eléctrica es capaz de consumir la misma potencia que el conjunto inicial de resistores. Entonces, si el problema me está pidiendo cuánto es la potencia total consumida por los resistores, sería la misma potencia que debería de consumir el resistor equivalente. Así que vamos en busca del resistor equivalente para poder calcular cuánto sería la potencia. Entonces vamos al problema. Vamos en busca del resistor equivalente. Para estos jóvenes vamos a reducirlo y empezamos por este lado. ¿Qué tipo de conexión se tendría por aquí? ¿Qué tipo de arreglo ves por acá? Este es un arreglo que vendría a ser paralelo. Y recuerda que cuando es paralelo, decimos que se obtiene el equivalente para dos resistores, sería producto sobre la suma. Directo a la suma 25. A ver, vamos reduciendo esto. Sería quinta me quedaría 5, otra quinta sería 4. Por lo tanto, esto sería 4. Entonces, ¿cómo estaría quedando aquí el sistema? El sistema de resistores estaría quedando de la siguiente manera. Aquí tenemos 5 ohm. Por aquí ha quedado en 4 ohm. Y por aquí tendríamos 18 ohm. Muy bien. Entonces, seguimos. A ver, díganme, jóvenes, por este lado, mira, por este lado. ¿Qué tipo de conexión se tienen ellos? Es una conexión en serie. Cuando se trata de una conexión en serie, recuerda que el equivalente vendría a ser la suma. Así que esto sería 5 más 4. 5 más 4 vendría a ser 9 ohm. Así que podríamos plantear aquí lo siguiente. Tenemos aquí el resistor de 9 ohm. Tenemos aquí el resistor de 18 ohm. Y aquí tendríamos el punto A. Y aquí tendríamos el punto B. Muy bien, entonces con ello planteamos aquí ahora qué tipo de arreglo se tendría aquí. ¿Qué tipo de conexión se tendría aquí? Esta es una conexión de tipo paralelo. Y recuerda que en la conexión en paralelo, el equivalente se obtiene como, para el caso de dos resistores, producto sobre suma. El producto vendría a ser 9 por 18 y la suma sería 9 más 18, que sería 27. De aquí podemos ir reduciendo y nos quedaría novena sería 3. Este 3, tercia, quedaría 6. Así que el equivalente sería 6 ohm. Entonces podemos decir que nos queda entonces la siguiente, ¿sí? Entonces reemplazamos aquí el equivalente, ahí está el equivalente, sería igual a 6 ohm. Y recuerda que entre los puntos A y B se va a conectar una fuente y va a pasar una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Es decir, se va a conectar a una fuente y gracias a esa fuente dice que va a circular una intensidad de corriente eléctrica de 2 amperes. Que sería la misma intensidad de corriente eléctrica que pasa por aquí. Es la misma intensidad de corriente eléctrica. Muy bien, entonces con ello vamos a calcular la potencia que logra consumir el resistor equivalente, que es la misma potencia que es el conjunto. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia? ¿Se acuerdan? La potencia consumida. La potencia consumida por el resistor se calcula como la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. Esa es la expresión que nos permite calcular lo que es la potencia. Aunque también teníamos esta otra, que sería la diferencia potencial elevado al cuadrado por la resistencia, o si deseas la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la diferencia potencial, que al final de todo es la misma expresión, solamente que se ha relacionado con la ley de Ohm. Vamos a calcular entonces la potencia.
La intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes, 2 elevado al cuadrado. Voy a utilizar esto, ¿sí? Voy a utilizar esto. Voy a utilizar entonces este. La intensidad de corriente eléctrica por la resistencia, que sería 6. Así que sería 6. ¿Cuánto vendría a ser entonces la potencia? Sería 4 por 6. Entonces la potencia vendría a ser igual a 24 watts. Ahí está, 24 watts. Y esa sería la potencia consumida por el total de los resistores. Muy bien. Efectivamente, jóvenes, esa sería entonces la solución al problema. ¿Sí? Muy bien, seguimos avanzando, seguimos avanzando. A ver, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si los puntos X y Y se conectan a una fuente de 60 volts, determine la potencia entregada por la fuente. A ver, para estos jóvenes necesito que ustedes recuerden que tenemos aquí dos maneras de cómo calcular la potencia. La potencia eléctrica para una fuente se calcula de la siguiente manera, ¿no? La potencia eléctrica de una pila, de una batería, se calcula como la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la diferencia potencial. Y para el caso de un resistor, para un resistor, acordémonos de ello, jóvenes, para un resistor, es como hace un momento les planteé. ¿Cuál era? Para el caso de un resistor se puede calcular de la misma manera intensidad de corriente eléctrica por la diferencia de potencial, pero adicionalmente se puede calcular como la intensidad de corriente eléctrica elevado al cuadrado por la resistencia, o equivalente a la diferencia de potencial elevado al cuadrado entre la resistencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la misma idea de que hicimos en el problema anterior, vamos en busca del equivalente. A ver, quisiera demostrarle que por este lado, jóvenes, tenemos una conexión en paralelo. Profe, ¿y por qué dice que tiene una conexión en paralelo? Porque si ustedes se fijan, este cable al dividirse va a generar que ambos resistores tengan los mismos extremos, amarillo celeste, amarillo celeste. ¿Y eso qué significa? Que van a tener la misma diferencia de potencial, y al tener la misma diferencia de potencial se trataría de una conexión en paralelo. Esta es una conexión en paralelo porque ambos resistores tienen cables en común. Por un lado es amarillo y por el otro extremo es celeste. Así que se refiere a que tienen la misma diferencia de potencial, y eso sería un paralelo. Así que como esto se trata de un paralelo, entonces el equivalente sería producto sobre la suma. Producto 1800. La suma 90. ¿Cuánto sería el equivalente? 20 ohm. Muy bien, entonces seguimos y por este lado tendríamos. Tenemos 5 ohm. Tenemos 5 ohm. Ahí está, 5 ohm. Vamos a colocar aquí el equivalente, que sería 20 ohm, y por este otro lado tendríamos 15 ohm. Aquí tendríamos al punto X y Y. ¿Qué tipo de arreglo, qué tipo de conexión se tendría aquí? Este sería una conexión en serie, ¿verdad? Esta es una conexión en serie. Muy bien. Como esta es una conexión en serie, el equivalente sería la suma. 5 más 20 más 15. 40 ohm. Muy bien. Entonces, ¿cómo estaría quedando aquí el equivalente? Podemos decir que nos queda de la siguiente forma. A ver, la resistencia eléctrica equivalente vendría a ser igual a 40 ohm. Pero sucede que en esos puntos X y Y es donde se va a conectar una fuente de 60 volts. Ahí está, la fuente de 60 volts. Muy bien, entonces con ello vamos a establecer lo que tendría que ser, vamos a establecer entonces la potencia de la fuente. Pero para poder calcular la potencia de la fuente necesito la intensidad de corriente.
Pero también puedes aplicar esta otra ecuación. ¿Te acuerdas lo que hicimos en la semana anterior? Por conservación de energía, habíamos dicho lo siguiente. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que la potencia entregada por la fuente era la misma potencia consumida por los resistores. En este caso el equivalente. ¿No es que uno entrega energía y el otro lo consume? Entonces aquí de esta manera podríamos calcular la potencia de la fuente, apoyándonos de lo que es la conservación de energía. ¿Cómo calculamos la potencia? La potencia del resistor equivalente. Tiene la diferencia potencial y tiene la resistencia. Puedes aplicar esta ecuación. Decimos diferencia de potencial elevado al cuadrado sobre la resistencia, en este caso sería el equivalente. ¿Cuánto vale la diferencia potencial? Vale 60 volts. Entre la resistencia, que sería 40 ohm. ¿Cuánto sería entonces la potencia? ¿Cuánto vale la potencia de la fuente? Sería 90 watts. Ahí está, 90 watts. Así que la clave vendría a ser la D. Muy bien, efectivamente, muy bien, jóvenes. Efectivamente vendría a ser 90 watts. Ahí está. Seguimos, jóvenes. Dice aquí, se muestra un sistema de resistor que forma parte de un circuito eléctrico. Si los puntos A, B se conectan a una fuente de 12 volts, determine la energía entregada por la fuente en un minuto. Jóvenes, ¿cómo se relaciona ahora la energía aquí? Recuerda que la potencia se relaciona con la energía entre el tiempo. La potencia es energía entre tiempo. Así que si el problema te pide la energía, esto será la potencia multiplicado por el tiempo. De esta manera entonces vas a calcular lo que vendría a ser la energía que logra consumir el resistor en cada unidad de tiempo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a plantearlo aquí. ¿Qué tipo de conexión se tiene aquí? ¿Qué tipo de conexión se tiene acá? Esta es una conexión en serie, ¿verdad? Esta es una conexión en serie. ¿Y el equivalente cuánto sería? La suma 3 más 4 más 5. Esto saldría 12 ohm. Entonces vamos a reducir todo esto y tendríamos por aquí. Aquí tendríamos entonces 12 ohm. Acá tendríamos 6 ohm. Ahora, este arreglo, ¿qué tipo sería? ¿Qué tipo de conexión sería este arreglo? Este sería un paralelo, ¿verdad? Esto sería un paralelo. Y por ser un paralelo, el equivalente se puede obtener como producto sobre la suma. Producto sería 72, la suma sería 18. 72 entre 18 sería 4 ohm. Muy bien. Entonces, podemos plantear aquí lo siguiente. Nos queda entonces que el equivalente por este lado vendría a ser igual a 4 ohm. Y no te olvides que el problema nos dice que lo vamos a conectar a una fuente. Dice, si los puntos A y B se va a conectar a una fuente de 12 volts. Ahí está, la fuente vendría a ser de 12 volts. Entonces, ¿cuánto es la energía que va a entregar? Vamos a calcular primero la potencia. La potencia entregada y a la vez consumida por el resistor vendría a ser igual a la diferencia de potencial elevado al cuadrado entre la resistencia. La diferencia de potencial es 12 elevado al cuadrado entre la resistencia, que es 4. ¿Cuánto sale esto? 36. 36 watts. Ahí está. Pero profe, están pidiendo la energía. Recuerda lo que habíamos dicho con respecto a la energía. Entonces decimos donde la energía vendría a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. La energía sería, la potencia es 36 multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Cuidado, 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 cuidado. Está en minuto. Está en minuto. Pásalo a segundos.
1 minuto 60 segundos. ¿Siempre por Ops en segundo? Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cuánto saldría esto? Sale 2160 y la unidad es Joule. No te olvides que la unidad de la energía es el Joule, mientras que la potencia es el Watt. Ahí está. Entonces, cuando te piden energía, no te olvides que hay un paso adicional, que es multiplicar la potencia con el tiempo. Nada más. Hay que multiplicar la potencia con el tiempo. Muy bien, Juanes. Entonces, ahí lo tendríamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí, Juanes? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Ariana, Alejandra, ¿cómo vamos hasta ahí? El tema de potencia lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Sí, lo hemos visto en la clase anterior. Muy bien. Entonces seguimos avanzando y decimos por este lado, siguiente problema. Dice, se muestra un sistema de resistores que forma parte de un circuito eléctrico. Si los puntos C y D se conectan a una fuente de 6 volts, determine la energía total consumida por los resistores en 2 minutos. La misma idea, jóvenes, la misma idea. Planteamos aquí, ¿qué tipo de conexión sería? Este sería una conexión en paralelo, ¿verdad? Esta es una conexión en paralelo. ¿Y te acuerdas cómo se obtiene el equivalente de una conexión en paralelo? Sería producto sobre la suma. Producto es 18, la suma es 9. 18 entre 9, 2 ohm. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando aquí? Decimos aquí, tenemos 1 ohm, tenemos 2 ohm, y aquí tendríamos los puntos C y D. ¿Qué tipo de conexión se tendría ahora con respecto a estos dos? La conexión vendría a ser en serie. Entonces tendríamos aquí, en serie sería la suma, 1 más 2. ¿Cuánto sería entonces el equivalente? 3. Entonces podemos decir que nos queda lo siguiente. Nos queda el equivalente, ¿cuánto vendría a ser? 3 ohm. Ahora el problema nos dice que vamos a conectarlo a una fuente de ¿cuánto? Vamos a conectarlo a una fuente de 6 volts. Y con ello nos pide que determinemos cuánto sería la potencia total consumida por los resistores. A ver, jóvenes, te pide la energía total, ¿no? La energía total. Primero calculemos la potencia. Recuerda que la potencia se puede calcular como la diferencia potencial elevado al cuadrado entre la resistencia. La diferencia potencial es 6 elevado al cuadrado entre la resistencia, que es 3. 36 entre 3 sería 12. 12 watts. Pero queremos la energía. Entonces la energía, recuerda que era potencia multiplicado por el tiempo. La potencia es 12. El tiempo, profe, 2 minutos. Ah, cuidado. 1 minuto es 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Así que esto sería 120 segundos. 12 por 12 es 144. Pero agrégale un 0. Así que esto sería 1440. Así que la energía total entregada por la fuente y la energía total consumida por el resistor vendría a ser de 1440 joules en un tiempo de 2 minutos. Muy jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la solución al problema.